fue lo que se les complicó? ¿Cuál de los términos de la semana anterior se les hizo más difícil? Recordamos más o menos qué significa cada uno y ahí vamos revisando, ¿les parece? Vamos desde el principio. Sustantivos. Sami, ¿cómo te fue con la tarea? Con la tarea, ¿cómo te fue con la tarea esta semana? No. Ok. Vamos rapidito a hacer repaso de términos. ¿Qué era un sustantivo? ¿Quién se acuerda? Cosa. Persona. Ideas. Personas, animales o cosas o ideas de quien se habla, ¿verdad? ¿Qué es un pronombre? El que reemplaza el sustantivo. Es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, él, no, verbo. ¿Qué era un verbo? Son acciones o estado, ¿verdad? Pueden ser verbos de acción o verbos de estado. Y decíamos que los verbos tienen tiempos. ¿Cuántos tiempos tenían los verbos? 3. Presente, pasado y futuro. ¿Cuántos géneros? Decimos que 2, pero en el griego hay 3, ¿verdad? Masculino, femenino o neutro. ¿Sí? El número. ¿Cuántos números? 2. Singular y plural. Uno o muchos. ¿Sí? Y la voz del verbo. Es voz activa cuando es el sustantivo quien realiza la acción. Es voz pasiva cuando es el sustantivo quien recibe la acción. Y es voz media cuando es el sustantivo quien la hace y la recibe. ¿Sí? La acción. El adjetivo. ¿Qué era un adjetivo? Lo que se dice del sustantivo. Lo que se dice del sustantivo, ¿verdad? ¿Cómo lo calificamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta de estos términos? ¿No? Del adverbio. ¿Qué es un adverbio? Es lo Da que más califica. información al verbo. Es como un adjetivo, pero en lugar de calificar al sustantivo, le califica al verbo. ¿Sí? Cumple la misma función de un adjetivo, nada más que en lugar de calificarle al sustantivo, le califica al verbo, dice algo del verbo. Es decir, grandísimo. Claro, o si, claro, por ejemplo, lo que hace un adverbio es, por ejemplo, correr es el verbo, y dice, por ejemplo, Corrió rápido. Sabri corre rápido. Rápido es el adverbio, porque está calificando cómo corre, ¿sí? O corre mucho, ¿sí? Corre muy rápido también es un adverbio, porque está calificando el muy, ¿sí? ¿Entendido del adverbio? ¿Sí? ¿Alguna pregunta quedó sobre el adverbio? ¿Duda? No. La forma de identificar de un adverbio y de un adjetivo es preguntándote a quién está calificando, ¿sí? ¿De quién está hablando? ¿Del sustantivo o del verbo? Que a veces es fácil confundir, ¿sí? Le ponemos como adjetivo al adverbio. Pero lo que te tienes que preguntar es ¿de quién está hablando? ¿Del verbo o del sustantivo? ¿Sí? Preposición. ¿Qué era la preposición? ¿Quién se acuerda? Marca una relación entre palabras e ideas. Son palabras de conexión, ¿verdad? Entre palabras e ideas. Ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Para? Sobre, ¿Cómo? bajo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Sobre, bajo. Sobre, bajo, en, y. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido? Despacio. Participio. ¿Qué era un participio? Creo que aquí es donde... Ese es el problema. ¿Qué es un... ¿Puedo pagar este? No sé. Un adjetivo. Siento que me quemo. Naval. Funciona como adjetivo. ¿Funciona como qué? Como adjetivo. Funciona como un adjetivo. Por ejemplo, amar sería el verbo, ¿sí? Amante sería, ¿sí? O amado. Es la forma en cómo se convertiría un verbo en un participio. Amar en amante o amado, ¿sí? Entonces sería mi hijo amado. Pues funciona como un adjetivo, ¿sí? Entonces el participio, cuando se convierte en participio, cuando el verbo se convierte en un participio, hace la función de un adjetivo, ¿sí? De un adjetivo. Entonces por eso decíamos, es mi hijo amado, ¿sí? El verbo es amar, pero al ser un participio es amado, ¿sí? ¿Entendido del participio?
¿Sí? ¿Cuántos participios encontramos en el pasaje de Filipenses? Empezamos, perdón, de acá, Encontré uno. ¿cuántos participios encontramos? ¿Cuántos encontraron? A ver. Uno solo. ¿Cuál era? Persuadido. Persuadido. ¿Cuál sería el verbo? Persuadir. Pero como termina en ido, se convierte en un participio. Persuadido. ¿Sí? En el versículo 7, cuando dice sois participantes, el participante sería... No. Sí. Es de participar el verbo y como está ante, entonces es un participante. Ajá. Sí, se convierte en participio. Póngale un 10. ¿Sí? Mi esposa. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Entonces, el participio es un verbo en su forma natural, pero cuando se convierte en participio termina en ha, ido, ado, o ante y ente. ¿Sí? Y entonces va a ser la función de un adjetivo. ¿Sí? Ahora, ¿alguna pregunta sobre el participio? ¿No? ¿No? Conste. Sería bueno que alguien pase y haga un ejemplo. Ahora que vamos a hacer con las oraciones completas que vamos a ver hoy, podemos empezar a hacer eso. Gerundio. ¿Qué era el gerundio? Era igual de complicado que el participio, pero lo que el gerundio va a hacer es convertirse en un adverbio. ¿Sí? ¿Qué hacía el adverbio? ¿Se acuerdan? Modifica el verbo. Sí, el gerundio nos va a decir cómo se está desarrollando el verbo. Por ejemplo, en Judas, ¿sí? El verbo principal es conservaos, Judas 21. ¿Sí? Conservaos es el verbo principal. Y luego en toda la oración encuentras 3 participios más. Dice orando, ¿sí? Edificando y esperando. Entonces lo que los gerundios hacen es mostrarte cómo se va desarrollando el verbo. Entonces dice, te conservas en el Señor orando. Te conservas en el Señor edificando. Te conservas en el Señor esperando. ¿Sí? Lo que el gerundio hace es mostrarte cómo se desarrolla el verbo. Como decíamos del adverbio. ¿Sí? Corre rápido. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Rápido. ¿Sí? Es igual con el gerundio. Cuando encuentras un gerundio, tienes que entender que está modificando al verbo principal de la oración. Entonces lo que te tienes que preguntar es, cuando ves un verbo principal, es cómo lo hace y el gerundio te lo va a responder. Como digo, por ejemplo, el ejemplo de Judas, ¿sí? ¿Cómo te conservas? Y el gerundio te responde, orando en el Señor. ¿Sí? ¿Cómo te conservas? Esperando la venida de Cristo. ¿Cómo te conservas? Edificando sobre tu fe. ¿Sí? Entonces el gerundio lo que hace es desarrollar tu verbo principal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el gerundio? Sí, ¿qué diferencia hay entre el adverbio y el gerundio? No entiendo bien. Solo la forma en que se escribe, porque el adverbio cuando le ves es como un adjetivo, pero para el verbo. En cambio, cuando lees un gerundio te puedes confundir con un verbo, porque es la raíz de un verbo. ¿Sí? Por ejemplo, es conservándose, el verbo sería, edificando, el verbo es edificar. Sí. Pero como termina en ando, ya no es la función de un verbo, sino es un gerundio, que lo que hace, sí, modifica el verbo. Ando, endo, es un gerundio. Ajá. Entonces, en su forma natural sería un verbo, pero como tiene estas dos terminaciones, se convierte en un gerundio y la función es la misma que el adverbio, modificar al verbo. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Juancito? ¿Sí? ¿Quieres decir a los chicos de NCCP, digo, ponen una cara de incógnita? Un ejemplo de, por ejemplo, un adverbio y después cómo se transforma un gerundio en adverbio. Porque es muy similar, Muy similar el adverbio. Entonces, respuesta por ahí si no lo vemos escrito, ayuda. Por ejemplo, Fati Pregunta. corre. ¿Sí? Canta, No, canta. 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 Esto sería forma singular presente. ¿Sí? ¿Cómo lo convertimos en gerundio? Fati está cantando. ¿Sí? Y ponemos fuerte. Esto sería un adverbio. ¿Sí? Entonces, Pati, sujeto, el verbo, el
el gerundio que nos modifica el verbo. ¿Qué está haciendo Patti? Cantando. ¿Cómo está cantando? Fuerte, ¿sí? Pero acá es, ahora vamos a ver cuando vemos la oración, este es un verbo de estado, ¿sí? Entonces, ahí todo esto sería nuestro predicado. Pero lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, sí, con otra oración, a ver. Vámonos a Sole. Sole, es difícil en una oración querer mantener el sentido de la oración convirtiendo el verbo en gerundio. Es imposible casi. Pero decíamos, por ejemplo, la comida. La comida se conserva. Se conserva en el frigo. ¿Sí? La comida es el sustantivo, ¿no es cierto? El sujeto. Este sería el verbo. Este es uno solo. En el frigo sería el objeto directo. En español. Español. ¿Sí? Español. Que la comida sería el sustantivo, ¿verdad? Es que por eso yo les decía que es mejor si ponemos en práctica ahora que vamos a ver la oración completa, porque ahí van a entenderlo mejor. Pero, por ejemplo, la comida se conserva en el frigo, no es lo mismo que decir estoy conservando la comida, ¿sí? Es el mismo verbo conservar, pero acá se convierte en un gerundio porque se está desarrollando lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estoy conservando la comida en el frigo, ¿sí? Entonces, la comida se conserva en el frigo, ¿sí? Ahora, ¿cómo ese verbo se hace gerundio? Yo estoy conservando, ¿sí? Entonces desarrolla lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Conservando, ¿sí? Que estaría desarrollando la forma en que se hace el verbo. Eso hace el gerundio. Desarrolla la forma en cómo se ejecuta el verbo. Es un adverbio. Es lo mismo que un adverbio. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Confundí más? No. ¿Entendido? ¿Seguros? Pero ahora... Perdón, ahora sí. En el adverbio a mí me ayuda mucho a como distinguirlo del gerundio. Cuando, por ejemplo, digo, yo como siempre. Claro. Ese es un adverbio que ya modifica el verbo comer. Como siempre, no como hablo. Claro, o sea, es fácil identificar entre un adverbio y un gerundio, porque un adverbio es una palabra, no tiene de forma natural un verbo. Y no termina en algo. Y no termina en nada, o sea, es fácil, ¿sí? Lo que puedes confundir es un adverbio con un adjetivo, eso es más difícil de confundir, ¿sí? Entonces ahí te preguntas, ¿de qué está hablando? ¿Del verbo o del sustantivo? Pero entre un adverbio y un gerundio no es difícil confundir. Lo difícil muchas veces del gerundio es preguntarte qué verbo está modificando, ¿sí? Es la pregunta que nos deberíamos hacer cuando encontramos un gerundio. ¿Qué verbo está modificando? ¿O a qué verbo está calificando? ¿Sí? Pero no nos podemos preguntar eso en un gerundio, porque sabemos que si termina en ando o en endo, ¿qué es? Un gerundio. Entonces la pregunta que nos hacemos directa es ¿qué verbo está modificando o qué verbo está calificando? ¿Sí? Entonces el participio, ¿a quién califica? ¿Cuál es la función del participio? Acuérdate, la función del participio es como un adjetivo, trabaja como un adjetivo, ¿sí? Y la función del gerundio modifica el verbo como un adverbio, ¿sí? El participio hace la función de un adjetivo, el gerundio hace la función de un adverbio, ¿sí? El participio de un adjetivo y el gerundio de un adverbio, ¿sí? ¿No? Sabri, ¿no? El participio, como decíamos hace rato, amar sería la raíz, ¿sí? Pero acá lo que decimos es amado, mi hijo amado, ¿sí? Entonces, amado es un participio, está calificando al sujeto, funciona como un adjetivo. Es decir, disculpa, las dos letras, la D y la O, modifican. Ado. Cuando termina en ado, ido o ante y ente, ¿sí? ¿Entendido? ¿Sí? ¿No? Ay, los que tienen cara de incógnita, ¿verdad? Alex, ¿entendido? Entiendo, pero cuando tengo que ponérmelo a hacer... Ahora podemos avanzar y agarramos un pasaje y podemos identificarlo. ¿Les parece? ¿Sí?
Entonces, preposición, dijimos, ese es fácil de leer. Participio y gerundio. Y un infinitivo, ¿cuál era el infinitivo? La raíz del Cuando verbo. termina ar, ir. ¿Sí? Amar, correr, reír. La forma en que se usan los infinitivos son flexibles. Puede funcionar como un adjetivo, como un adverbio, como un verbo. Como un verbo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora. Decíamos que es importante el estudio de cada palabra, de saber qué función cumple dentro de todo el texto. Es muy importante. Pero luego también es importante poder estudiar las palabras como un conjunto. ¿Sí? Eso es más importante. Entonces, acuérdate, es importante saber la función de cada palabra dentro del texto. Porque cuando miras una palabra, tienes que saber qué hace esto en esta oración, en esta porción. Entonces, si es un sustantivo, es de lo que se va a hablar. Si es un verbo, me va a decir qué acción es la que está realizando. Y así con cada palabra. Pero luego vamos a empezar a ver las oraciones. ¿Sí? Las palabras en conjunto. La palabra en conjunto se llama oración. ¿Sí? Oración. La estructura básica de la oración que vamos a encontrar es un sujeto, verbo, claro, sujeto y predicado. ¿Sí? Lo que nos separa es el verbo. Entonces, sujeto, por ejemplo, Darío es un sujeto. Darío come las papas. Las arepas. Entonces, por ejemplo, si vemos como palabras individuales, Darío, ¿qué sería? No, como palabras individuales, no su rol en la oración. Un sustantivo. Come, un verbo. Y las papas, ¿qué serían? Sustantivo y las, un artículo. Los las. ¿Sí? Pero esto sería el sustantivo. Ahora, hay dos sustantivos en la oración. ¿Sí? Como encuentro dos sustantivos en la oración, la pregunta es, ¿cuál es el sujeto? ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado si los dos son sustantivos? Entonces lo que nos da la dirección es el verbo. Entonces, encuentro el verbo. ¿Cuál es el verbo? Come. Come. Me pregunto, ¿quién hace la acción? ¿Quién come? ¿Las papas comen a Darío? No, Darío come las papas. Entonces el sujeto, aunque es un sustantivo como las papas, el sujeto va a ser Darío. ¿Sí? Y come las papas va a ser el predicado. Hasta ahí, claro, ¿no es cierto? Hasta ahí lo tenemos. Ahora, el verbo es algo importante cuando estudiamos la Biblia, porque los verbos nos van a dar la dirección de lo que el texto quiere decir o de la idea que el autor quiere expresar. ¿Sí? El Mati cuando nos enseñaba la clase decía que los verbos son los reyes del juego, del texto. ¿Sí? Son los reyes, porque ellos nos dan la dirección de la idea que el escritor quiere transmitir. ¿Sí? ¿Quiénes nos dan la dirección? Los verbos, no nos olvidemos. Los verbos son las palabras importantes del texto que estamos estudiando, porque nos van a mostrar para dónde está direccionando el autor la idea que nos quiere transmitir. ¿Sí? Entonces, cuando vemos verbos, había dos tipos de verbos, ¿se acuerdan? Verbo de acción y verbo de estado. Entonces, identificamos. ¿Es un verbo de acción o un verbo de estado? De acción. ¿Cuáles eran los verbos de estado? ¿Se acuerdan? Verbo de estado era... Ser. Les anoto acá como machete. Verbo de estado es ser y estar. ¿Sí? Estos son los verbos de estado. Ser o estar. Entonces, por ejemplo, Darío es papá de More. ¿Cuántos sustantivos hay? ¿Cuántos sustantivos hay? Tres. ¿Cuál nomás? Darío, papá y More. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el verbo? Es. ¿Sí? Es el verbo. ¿Qué tipo de verbo es? ¿De acción o de estado? De estado. ¿Sí? Es un verbo de estado. Entonces, me pregunto, ¿quién es papá de More? ¿Quién es papá de More? Darío. Entonces, Darío es el sujeto y es papá de More, es el predicado. Ahora,
Cuando vemos así, cuando hay un verbo de estado, hay dos tipos de predicado, ¿sí? Está el predicado nominativo, o el predicado adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, un predicado adjetivo sería: Darío es valiente. Entonces, identificamos las palabras. ¿Darío qué es? No, Sustantivo. identificamos las palabras. Es un sustantivo. Este es verbo y este Adjetivo. adjetivo. ¿Sí? Entonces, cuando hay un verbo de estado, ¿sí? Y lo que sigue es un adjetivo, se va a llamar predicado adjetivo. ¿Sí? Cuando hay un verbo de estado y lo que sigue es una descripción, se va a llamar predicado nominativo. Por ejemplo, en la Biblia, cuando empieza a hablar de José, dice: José es el Señor. ¿Sí? José es el Señor. ¿Sí? Cuando estaban entrando. Entonces, José, identificamos las palabras individuales. ¿Qué es José? Sustantivo. Es Verbo. el Artículo. Señor. Sustantivo. No. Adjetivo. Ah, sí. Adjetivo. ¿Cómo sé que es adjetivo y no sustantivo? Porque está describiendo. Sí, Señor es una descripción. Entonces, ¿qué tipo de verbo tenemos? ¿De acción o de estado? De estado. Verbo de estado. ¿Sí? Verbo de estado. Entonces, lo que sigue puede ser dos cosas: o predicado nominativo o predicado adjetivo. ¿Es un adjetivo esto? Entonces sería un predicado adjetivo. ¿Sí? Borramos. Entonces, ¿cómo está? ¿Cuál es la estructura básica de la oración? Sujeto y Predicado. predicado. Ahí está, sujeto y predicado. ¿Sí? La oración tiene sujeto y predicado. Si el verbo es un verbo de acción, el predicado va a ser el objeto directo. ¿Sí? Si el verbo es un verbo de estado, el predicado va a ser predicado nominativo o predicado adjetivo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿entendido? Sí, porque En teoría. el predicado nominativo no me quedó claro. El predicado nominativo es cuando dice algo específicamente del sustantivo. Ah, ¿Sí? Cuando describe al sustantivo. Por ejemplo, la palabra de Dios, es que casi siempre de la palabra de Dios son predicados adjetivos. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? ¿Cuál es el sustantivo ahí? No, sustantivo. La palabra. ¿Sí? La es un artículo. No, palabra es. Palabra es el sustantivo. Ajá. Pongamos acá, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Sí. Identificamos palabras individuales. Sí, ¿Qué es la? artículo. Artículo. Palabra sustantivo. De Dios Dios es sustantivo. es Verbo, viva adjetivo. y preposición y eficaz. ¿Cómo sabemos que es adjetivo y no adverbio? ¿Qué era un adverbio? El adverbio calificaba el verbo. Entonces, ¿es un adjetivo o un adverbio? No, dice agrega, no modifica. No, no Claro. modifica.
no estamos... Es un verbo de estado. Ese es un verbo de estado, ¿sí? Es la gran diferencia entre como es un verbo de estado, entonces lo que le acompaña son adjetivos, porque nos está calificando el sustantivo, ¿sí? Viva y eficaz, nos está describiendo el sustantivo, ¿sí? ¿Verdad? ¿Entendieron? ¿Confundí? Mucho. Mucho. Miren, tenemos verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Verbo de estado, ¿sí? El verbo de estado, entonces, ¿qué es viva y eficaz? La palabra. La palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿es el verbo de qué? ¿Qué tipo de verbo es? Verbo de estado. Entonces, ¿el predicado qué tipo de predicado sería? Un predicado adjetivo. Por ejemplo, la palabra de Dios obra en el creyente. Identificamos palabras individuales. ¿Qué es la? Artículo. Artículo, acá arriba. Sustantivo Sustantivo. de Preposición. Dios, Sustantivo. obra, Verbo. verbo, en Preposición. preposición, el Artículo. artículo, creyente, Sustantivo. sustantivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el verbo? Obra. ¿Sí? Lo que sigue adelante, ¿qué sería? ¿Qué tipo de verbo es? ¿Verbo de qué? De acción. Verbo de acción. Entonces, lo que le sigue, ¿cómo se llama? Predicado nominativo. No, sería un objeto directo. ¿Sí? ¿Cuándo es predicado nominativo? Cuando el verbo es un verbo de estado. ¿Sí? Verbo de estado. O si no es un objeto directo. ¿Podés hacer una oración, por ejemplo, de predicado nominativo? Nominativo. Porque Sí. no lo logro entender el nominativo. La palabra de Dios. Ahí está. Identificamos palabras individuales. Claro. ¿Qué es? Sustantivo. Esto, verbo, y esto. Gerundio. Sí. Entonces, el verbo. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está escribiendo? Gloria. Entonces, Gloria es el Sujeto. sujeto. Esto sería el predicado. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de predicado es? Identifico el verbo. ¿Qué tipo de verbo es? De estado. ¿De acción o de estado? Estado. Verbo de estado. ¿Sí? Entonces, lo que sigue, ¿es un adjetivo? No, es un adverbio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo sería? Es un nominativo, porque está desarrollando. Si es que sigue un adjetivo. Si un adverbio es nominativo. Claro, no es simplemente un adverbio. Si no es un adjetivo lo que sigue, entonces no es un predicado adjetivo, es un nominativo. ¿Sí? Ahora está. Porque lo que el predicado adjetivo hace es calificar al sujeto. ¿Sí? Cuando no tiene adjetivo. Cuando no está calificando al sujeto, me está desarrollando al sujeto. Si desarrolla, es nominativo. Si califica, es un adjetivo. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sami? ¿Sí? ¿Por atrás? ¿Lucas? ¿Sí? Una Josecito, pregunta, dígame. la palabra nominal, ¿qué identifica? ¿O cómo se define nominal? Eso digo, el predicado nominativo sería el que desarrolla el sustantivo. Sí, el sustantivo. Que produce una acción. ¿Está? No, el que desarrolla, el que me dice, claro, el que me dice qué está haciendo o cómo está. Si es un verbo de estado, me dice qué está haciendo o cómo está. Nominativo es Nominal. el neutro nominal. Que nomina, no sé. Ese se llama así, nominativo. ¿Sí? Es el que desarrolla lo que el sujeto está haciendo. ¿Sí? Y el predicado adjetivo califica al sujeto. ¿Sí? Acuérdate, el predicado nominativo desarrolla al sujeto, lo que el sujeto está haciendo o cómo está el sujeto. Pero el predicado adjetivo califica al sujeto. ¿Sí? Le da una cualidad, le califica. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? A ver, ¿qué es el predicado nominativo? Que desarrolla.
¿Desarrolla qué? Lo que está haciendo el sujeto, o la persona. El sujeto, no. Ya no lo vemos como algo individual. Hay solo sujeto y predicado, ¿sí? Entonces, si el predicado desarrolla lo que el sujeto está haciendo, es un predicado nominativo. Si el predicado califica al sujeto, es un predicado adjetivo, ¿sí? Siempre y cuando el verbo sea, ¿qué tipo de verbo? Verbo de estado, ¿sí? Si no es un verbo de estado y es un verbo de acción, ¿qué tipo de predicado tenemos? El predicado sería un objeto directo, porque está recibiendo la acción del verbo, ¿sí? Por ejemplo, Lucas patea la pelota. Mal. Patea la pelota. Sin pericia. ¿Sí? Lucas patea la pelota. Entonces, identificamos palabras individuales. Lucas, sustantivo, patea Verbo, la artículo, pelota. sustantivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la pregunta que me tengo que hacer? ¿Quién patea la pelota? ¿Quién patea la pelota? Sujeto. Este es él. ¿Qué sería? ¿Y patea la pelota qué sería? Predicado. Ahora, si el verbo es un verbo de acción, ¿cómo le llamamos a esta parte? Objeto directo. ¿Sí? Objeto directo. ¿Por qué? ¿Quién está recibiendo la acción de Lucas? La pelota. ¿Sí? La pelota está recibiendo la acción de Lucas. Entonces es el objeto directo. Es el que recibe la acción del sujeto. ¿Sí? ¿Entendido? Este creo es más fácil. ¿Verdad? Es el que comúnmente lo tenemos. Ahora, vamos a dar ejemplos de oración. Nos hacemos ahí de dos. No nos juntamos, solamente el uno de la oración y el otro desarrolla qué tipo de predicadores. ¿Sí? Entonces, Darío, una oración. Darío da la oración y Lore me dice qué tipo de predicadores. Sole da la oración, Sole dice qué tipo de predicadores. ¿Sí? Lidia, una oración. Empezamos con Lidia. Así como no está nadie sentado al lado, Lidia da la oración y desarrollamos esa como ejemplo. ¿Sí? Y de ahí vamos de a dos. Si no hay nadie al lado tuyo, vas con el de atrás. Vamos, a ver, una oración, Lidia. Cristian está dando la clase. Cristian está dando la clase. Supongamos. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Entonces, identificamos palabras individuales. ¿Qué es Cristian? Sustantivo. Sustantivo. ¿Cuál es el verbo? Está. Está. Y dando la clase, ¿qué es dando? Gerundio. Gerundio. La Artículo. clase Sustantivo. sustantivo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? La primera pregunta es, ¿quién está dando la respuesta? Es Cristian. Entonces, es un Sustantivo. sujeto. ¿Sí? Y esto sería el Predicado. predicado. Ahora, ¿qué clase de predicado tenemos? ¿Qué tenemos que hacer para saber la clase? Lo primero, El verbo. identificamos el verbo. Si ¿Sí? acción o- ¿Cuál era la función del verbo cuando estudiamos la Biblia? está. No, ¿cuál era la función del verbo? ¿Se acuerdan que decíamos que nos da la dirección No, la definición del de- tema que el predicador nos quiere hablar? ¿Sí? ¿Qué tipo de verbo es? Verbo de estado. ¿Sí? Ahora, ¿qué clase de predicado es? ¿Nominativo o predicado adjetivo? ¿Qué clase de predicado es? no- ¿Por qué nominativo? no hay adjetivos. No hay adjetivos. ¿Porque está qué? Está diciendo lo que está haciendo, no lo que él es. Porque está desarrollando lo que Cristian está haciendo y no lo está calificando. ¿Sí? Decíamos que un predicado adjetivo es cuando lo califica. ¿Sí? Y un predicado nominativo es cuando ¿Cómo sería ahí si desarrolla. califica? Cristian está enfermo. Está calificando cómo está Cristian. ¿Sí? ¿Sí? O Cristian está parado. ¿Sí? Cristian está sentado. ¿Sí? ¿Entendido? Tía. Ahora ¿Sí? sí. Ahora sí. Entonces, Darío elige la oración y Lore nos dice qué clase de... Puede ser cualquiera, objeto directo o las de acá.
Es un desafío. Cualquier oración. Cualquier oración No te va a pegar. no me va a pegar. No se arregla. Acá por lo menos. La casa está ordenada. La casa está Ordenada y limpia. La casa está ordenada. Ya está. ¿Qué tipo de predicado? ¿Cuál sería el sujeto? No, Lore. ¿Cuál sería el sujeto? La casa está ordenada. La casa. La casa sería el sujeto. ¿Cuál es la pregunta que tendrías que hacerte? ¿Cómo está la ¿Qué está ordenado? Ah, está ordenado. Claro, porque no te dice cómo está ordenado. Solo te dice lo que está. Dice, la casa está ordenada. La pregunta sería, ¿qué está ordenado? La respuesta es, O sea, que está calificando. la casa está calificada. ¿Qué tipo de Que predicado sería? sería adjetivos. Predicado, sí. Siguiente, Sole y Sal. Sole es la mamá de Basta. Sole es la mamá de Basta. Sole es sustantivo. Ajá. Verbo es ves. Artículo la. Sustantivo mamá. Y ves. No lo vi yo. Dale, pero ¿qué tipo de predicado sería? Perdón, me equivoqué en una palabra. No. Volvamos al cassette. Después Adjetivo. predicado adjetivo cuando califica. ¿Sí? Mati le pone acá en el apunte que predicado nominativo es cuando el predicado es un sustantivo. ¿Sí? Es como decíamos hace rato, José es el Señor. Para Mati ese sería un predicado nominativo, cuando dice quién es el sujeto. ¿Sí? Pero es lo mismo. Siguiente, Chanel con Miri. Hago una página. Dale. Matías está en Perú. Matías está en Perú. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién está en Perú? Entonces Matías sería el sujeto. ¿Sí? ¿El verbo sería qué tipo de verbo? ¿De acción o de estado? Estado. ¿Sí? ¿Y qué tipo de predicado tendríamos? Nominativo. ¿Sí? Está desarrollándonos al sujeto. ¿Sí? ¿Sí? Está nerviosa la mía. Dale juju a tía Gloria. Dale. No. Vamos. Betsy trae su agua. Eso dice. Entonces, como dio la tía Gloria la oración, Mimi la juju va a decir. A ver. Dale. Ay, no sé. Cualquiera. Cualquier pensamiento que se te venga en la cabeza. Lo que se te venga. Gloria está despierta. Gloria está despierta. ¿Cuál sería la pregunta que nos hacemos primero? Para identificar quién está despierta. Gloria. Sustantivo. Ajá, ese es el O el sujeto o sujeto. Gloria. ¿Qué tipo de verbo Está tenemos? predicado. Está el verbo de estado. Ajá, entonces el predicado es un predicado Está despierta como es adjetivo. adjetivo, está calificando. Sí, adjetivo. Pati, ¿qué? El café de Patricia. Pati y contesta Erika. Sí, estoy pensando. Alex tiene una A pregunta. mí me encanta. Oh, la mano. ¿Viste? Hay que hacerlo más complicado. Los chocolates y empanadas. A mí me encantan los chocolates y las empanadas. Sí, esa es la oración. Opa. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer, ¿Por qué la
dijo. ¿Quién le encanta? ¿A quién le encantan los chocolates y las empanadas? A mí, ¿sí? ¿Cuál es el verbo? Encanta. ¿Sí? La raíz sería encantar. Me encanta. Y entonces, ¿qué tipo de predicado tendríamos? ¿Qué tipo de verbo es? ¿Es verbo de estado o de acción? De acción. Entonces, ¿qué tipo de predicado tenemos? Es objeto directo. ¿Sí? Es un objeto directo. Lo que modifica el encantan es las empanadas y los chocolates. ¿Sí? Suena larga la oración, pero no le complica tanto. Pero está bien, está bien. Juan. Hace la oración Juan y contesta José. Cualquier oración. Cualquier oración. a ver. Puede decir, Juan nació en Paraguay. O Juan está en Argentina. Juan está en Argentina. Juan está en Argentina. Ya dijo la oración, Juan está confundida. Juan está confundida. José, desarrolla. Juan nació en Paraguay. Está muy fácil esa. Juan está confundida. A ver, José. Me tocó a mí que he dicho en alemán. A ver, José. Bueno, ¿cómo hace entonces? Juan, ¿cuál vino? ¿Con cuál te quedas? Dale una oración. No. Juan, que vino de Paraguay. Juan que vino de Paraguay. Juan es el sustantivo. No, Juan. Juan vino de Paraguay. No, Juan. El que haría una proposición, pero significaría que no está completa la oración. ¿Sí? Hay algo más. Entonces sería Juan vino de Paraguay. Estaría, si dices que vino, esa sería una cláusula relativa, que está haciendo... Hablando de otra Está persona. modificando a todo Juan. No, no. Claro, claro. Está modificando a todo Juan. Sería Juan, toda la cláusula que vino. ¿Sí? Bueno, Juan sería el sustantivo. Ajá. Juan, o sea, Juan vino. Juan sería sustantivo. Sí, Juan vino de Paraguay, así es la. Sí. Juan vino, pero bueno, vino es el verbo. Ajá. Y la preposición Ajá. de Paraguay el sustantivo sería una. ¿Qué tipo de verbo? El cual. Sería, ¿quién vino de Paraguay? Sí, sería preposición denominativa. No, no. Escucha. ¿Quién vino de Paraguay? Sería la pregunta. Juan. Entonces Juan es el sujeto. ¿Sí? Vino de Paraguay es el predicado. La pregunta es, ¿qué tipo de verbo tengo? Vino. ¿Es verbo de acción o de estado? De acción. De acción. Entonces el predicado nuestro se llama objeto directo, porque es un verbo de acción. ¿Sí? Alex. Pepe se quiere comprar un auto. Pepe se quiere. Dale. Primer sujeto. Se quiere es el verbo. No, se quiere, no. Se quiere es el verbo. No, se quiere es el verbo porque sería voz media. Él mismo se lo va a hacer. Ah, Él va a realizar la acción y va a recibir la acción. comprar. Comprar, acuérdate, comprar. Estudiando palabra individual, comprar, ¿qué sería? Estudiando palabra individual, comprar, ¿qué sería? Un infinitivo, advertir. Y el infinitivo puede cumplir como adverbio, como adjetivo o como verbo. Entonces, en este caso es un adverbio. Se quiere comprar. Entonces, el infinitivo es el adverbio, está desarrollando lo que quiere. ¿Sí? Un auto. Vale, tenemos que terminar. ¿Verdad? Pero sería un verbo de acción. Entonces tendríamos objeto directo. Vamos a orar. Oremos. Cualquier pregunta al pastor la semana que viene. Oremos. Queda como tarea, sería identificar dos oraciones de tu pasaje. ¿Sí? Identificar primero cuántas oraciones tiene tu pasaje. Y luego tratar de encontrar un sujeto, un verbo y un predicado. Uno solo. Identificar una oración. Identificar cuántas oraciones tiene tu pasaje y de una el sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? Intentamos. ¿Sí? Oremos. Juancito, ¿quieres orar? Sí, Señor, te damos gracias, Señor, por tu hijo.